Muy bien, bienvenidos. Esta es la sesión número 19, o eso creo. Ya perdí la cuenta. Bueno, es alguna sesión de esas. Mm, creo que ya perdió los números. Ya ni modo. Em, Vamos a hablar sobre la justicia, ¿vale? Em, Vamos a comenzar con una pregunta. ¿Qué dice ahí? ¿Qué es la justicia? Bueno, pues les voy a pedir que anoten en el chat lo que cada quien piensa que es la justicia. Puede ser una palabra, una frase. Entonces, anoten por favor en el chat, escriban qué cosa es la justicia. O alguna palabra con la que lo puedan expresar. Una frase, una palabra. Muy bien. Aquí Chema o Leo, alguno de los dos dice justo. ¿Quién más? Venga, suelten más cosas. Aquí dice que se cumpla la ley. Muy bien. ¿Quién más? Venga, venga, suelten más cosas. Si tienen alguna otra idea, también la pueden decir. Justicia, que todos vivan honestamente. Muy bien. No romper las leyes. Bien. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, cuando estamos reclamando que en un partido de fútbol o algo, dice, es que esto no es justo. O cuando te regaña tu mamá y tú dices, es que no es justo. ¿Qué definición de justicia estás haciendo? ¿O qué definición de justicia estás usando? O cuando le quieres reclamar a tu amigo, a tu hermano, a tu hermana, esto es injusto, o esto no es justo. ¿En qué estás pensando que es la justicia? ¿Cuál es tu idea de justicia? Venga, digan más cosas. Por ejemplo, cuando dices, cuando tu mamá te pone a ti, que era falta y no la marcó, claro. Tiene que ver con las leyes, ¿no? Eran las reglas y no las aplicó. Cuando te dice tu mamá, lava los trastes, barre, y tú dices, ¿y por qué a mí me pones todo eso y mm, y a mi hermano, a mi hermana no le pones nada de eso es injusto? Ellos no han lavado, no han recogido. ¿Qué idea de justicia estás teniendo? Bueno, yo les voy a poner algunas cosas. Por ejemplo, uno puede pensar, trato justo. Usted va a O, escuchar ay, el tuyo para se combinar. adelantó. Eh, las leyes, por ejemplo, lo que había mencionado. El derecho, que haya igualdad, que sea parejo. O sea, para que sea justo, pues reparten parejo, ¿no? Bueno, todo esto más lo que ustedes comentaron,
Lo vamos a resolver, adivinen desde dónde. Va a ser desde la analogía. Y en esta clase vamos a encontrarnos con analogía en todas partes. ¿Sí se acuerdan de la clase de analogía, verdad? ¿O ya se les olvidó? Bueno, les voy a dar una pequeña definición que es como el analogado principal de todo esto. ¿Qué dice ahí? Dar a cada uno lo suyo. Dar a cada uno lo suyo. Ese es el acto justo. Y lo justo es lo suyo de cada quien. ¿Por qué? Es lo que se ajusta, lo que le toca. Ni más ni menos, lo ajustado, lo suyo. Pero bueno, vamos a explicarlo por partes. Vamos a ver qué significa dar. Nuevamente es una palabra análoga. Dar puede significar devolver. Yo te doy, tú me lo devuelves. Pagar el precio. eh, Pido un agua fresca y pago el precio. Restituir, lo rompí, te doy uno igual. O simplemente respetar. Respeto tus cosas, respeto tu vida, respeto tu salud. ¿Sí me explico? Y bueno, aquí hay un ejemplo muy vistoso. Algunos de ustedes lo conocen. ¿Quién está ahí? El chavo Rondamón. ¿Y qué está haciendo el chavo? vendiendo cosas. ¿Qué está vendiendo? Parece que cacerolas. Sí, creo que eso es Aguas frescas. Aguas frescas. ¿Y de qué son las aguas frescas? de Limón, lluvia. jamaica y La de limón, que parece de qué. Tamarindo y sabe a piña, a Jamaica, a Jamaica. Muy bien. Entonces ahí es el chavo. El chavo vende agua fresca y hay que pagarle el precio. Lo justo es pagar el precio por el agua que tomas. ¿Sale? Y bueno, creo que Kiko quería tomar cierta agua y el chavo no quería darle esa agua, ¿se acuerdan? Bueno, los que no vieron el capítulo no se han de acordar que Kiko que decía, ¿puedo tomar de cualquier agua? Sí, cualquiera. Quiero la que está en la cubeta por allá. No, esa no. Dijiste que podía cualquiera y bueno, se la toma y le dice, esa era el agua que uso para lavar los trastes. Bien, esa agua no estaba a la venta. Este capítulo es muy gracioso, aunque creo que ustedes lo conocen más en la versión de dibujos animados. Ni hablar. Entonces, eso es dar. Ahora, a cada uno. Vamos a ver cada uno qué significa. Significa que si algo es de alguien, ¿qué cosa? Debe dársele sin hacer distinciones adicionales. Si algo es de alguien, se le debe de dar. Cada uno, a diferencia de dar, que es análogo, cada uno es unívoco. Es cada persona. Se le debe dar. Sin hacer otras distinciones. Si empiezas a hacer distinciones y dices, bueno, esto se le debe de dar, por ejemplo, el agua fresca, eh, pagaron el precio de la Chilindrina y Rondamón, pero a la Chilindrina sí le doy agua y a Rondamón no, porque es muy grande. Estoy siendo injusto, no le estoy dando algo. Y cuando estoy haciendo eso, es decir, a este sí y a este no, cuando hago distinción de personas, se llama ¿cómo? Discriminación.
A ver, permítanme tantitito que me están llamando. Espérenme tantitito, ahorita vengo. Listo, ya vine. Discriminación. Esa palabra también la escuchamos en todos lados, ¿cierto? Sí. Pero hay que entenderla correctamente para que no nos laven el coco. Entonces vamos a ir a esa palabra. Discriminación, adivinen qué, es una palabra análoga. Tiene varios significados. Vamos a ver dos. El principal, ¿qué dice ahí? Discriminar es un acto del entendimiento por el cual la persona selecciona dentro de un universo un conjunto más reducido con base en un criterio previamente definido. Muy bien, gracias. A ver, cuando digo universo, no quiero que piensen en el multiverso, ni en la segunda dimensión, ni cosas de esas. Me refiero a que hay un conjunto grande que representa el total, y dentro de ese conjunto yo escojo un conjunto más pequeño. Por ejemplo, mm, quiero que se imaginen un, un cuarto lleno de artículos deportivos. ¿Vale? Por ejemplo, puede ser una tienda. Y dentro de esa tienda, quiero ahora que se imaginen los balones de fútbol. ¿Ya se lo imaginaron? Ya. Muy bien. Eso que acaban de hacer es discriminar. Dentro de todo el concepto de artículos deportivos de una tienda, pensaron en balones de fútbol. Y no en todos. Exactamente. Eso es discriminar. En primer lugar, el primer significado de la palabra discriminar es eso. Saber distinguir. Y bueno, esto es muy importante. ¿Por qué? ¿Quién me ayuda a leer? La discriminación no es ni justa ni injusta. Es necesaria para la vida. El que no sabe discriminar no sobrevive. El que no sabe discriminar no sobrevivirá mucho tiempo. Vamos a ver. Esto se me hace que no me creen mucho, así que les voy a poner un ejemplo. ¿Qué dibujo es ese? Un semáforo. ¿Qué pasa con el que no distingue el rojo del amarillo del verde? ¿Lo maneja una computadora? No. ¿Qué pasa con la persona que ve esa cosa y no distingue los colores y no se comporta distinto? Puede chocar. Puede chocar o lo pueden atropellar, ¿cierto? Tiene que discriminar el verde del amarillo del rojo, ¿vale? Igual cuando van a la tienda y van a comprar comida, tienen que discriminar la que está en buen estado de la que está en mal estado. Tienen que en la calle discriminar si hay peligro o no hay peligro, si pueden atravesar la calle o no. ¿Y me explico? A la hora de meterse cosas a la boca, tienen que discriminar qué cosa es comida
y qué cosa es veneno o objetos que no son comestibles. ¿Vale? Vamos a ver una segunda definición. ¿Quién me ayuda con este? La discriminación social consiste en tratar a las personas de modo diferente con base a un criterio previamente establecido. Gracias. La primera definición es un acto del entendimiento. Es a la hora de pensar. La segunda definición toma de la primera. Es decir, vamos a tratar a las personas de modo distinto después de hacer una discriminación intelectual, es decir, una distinción de personas. En el momento en que ya estamos hablando de trato humano, ya podemos hablar de justicia o injusticia. ¿Qué dice ahí? ¿La leo, La Gus? dis- Sí, por favor. La discriminación social puede ser justa o injusta según se le dé a cada uno. La discriminación puede ser justa o injusta, según la definición de justicia, si a cada uno se le da lo suyo o no. Y bueno, aquí es donde podemos ver algunos ejemplos. Ustedes van a un torneo deportivo, por ejemplo. Pensemos en un torneo de karate. ¿Quién se lleva el premio? El que gana, El que gana, ¿cierto? ¿Se lo dan a cualquiera o al que gana? al que gana. Al que gana. Están discriminando. De un universo de personas que son los participantes, se selecciona a uno. Y a ese uno se le da el premio con un criterio establecido. ¿Cuál es el criterio? Que gane los combates de acuerdo a las reglas. ¿Sí me explico? Otro ejemplo, pero ahora en donde no hay discriminación. Llega un terrorista a una plaza comercial y explota unas bombas y se mueren todos. ¿Discriminó? No, No. ¿Por qué? Porque no seleccionó. Simplemente explotó y se dice que mató indiscriminadamente hombres, mujeres y niños. Entonces tienes un caso de una discriminación justa y una no discriminación injusta. Ahora vamos a ver el caso de una discriminación injusta. Eh, unas personas están trabajando en una empresa y llega el momento de pagar y les dicen que no les van a pagar. Y dicen, ¿por qué? Bueno, porque ustedes son mexicanos. Vamos a pensar en Estados Unidos. Entonces no les pagan porque son mexicanos. Si ellos trabajaron y quedaron que les iban a pagar, deben pagarles. Ahí hay una discriminación injusta. Discriminación injusta. Están entre sus amigos y abren a uno así de tú no puedes jugar. ¿Por qué? Porque no queremos. Oye, pues, ¿si me explicó? Em, y como esos ejemplos, podemos agregar muchos de discriminación injusta. Eh,
personas que se quedaron sin trabajo porque no estaban de acuerdo con un político. Por ejemplo, eh, que en un trabajo estaban todos apoyaban a Xóchitl Gálvez y la persona apoyaba a Eduardo Verástegui y lo corrieron del trabajo para andar diciendo que apoyaba al otro. Podría haber sido también al revés, que se quede sin trabajo porque todos ahí apoyan a Verástegui y que esa persona apoya a Xóchitl Gálvez. Pero no tiene nada que ver, digo, a menos que fuera el equipo de campaña, pero en este caso se trata de una institución educativa, no tiene nada que ver con la política, ¿no? Pero bueno, eh, y bueno, em, una no discriminación justa es cuando llega la mamá y cocina para todos, y les da la comida para pues todos los niños, y otro caso es cuando cada quien agarra sus platos y los lava. ¿Sí me explico? Entonces, como pueden ver, la palabra discriminación siempre hay que aclararla. ¿Discriminación de qué tipo? ¿Intelectual o social? Y luego, ¿es justa o injusta? Pues va a depender. Se debe dar a cada... eso que se le está haciendo el trato distinto, ¿es algo que es debido o no es debido? Y entonces, con eso es lo que podemos saber. Entonces, para saber si estamos ante un caso de discriminación social injusta, debemos preguntarle, ¿se le debe esto a esta persona? ¿Por qué? Porque abundan casos de falsas discriminaciones. Es decir, personas que dicen, me deben de dar esto, porque si no, entonces me están discriminando. Eh, y puede ser desde puestos de trabajo, desde todos tienen que hablar como eh, yo puedo no cumplir las reglas del lugar, pero si no hacen lo que digo, me discriminan. ¿Sí me explico? Hay muchos casos así, pero eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Se le debe dar esto a esta persona? ¿Sí o no? Y entonces sabremos si hay discriminación. Por eso, bueno, hay que distinguir de qué discriminación estamos hablando. Hasta aquí, ¿preguntas? No, Ya, No, ok. Próximas clases vamos a tratar ejemplos de la vida real sobre discriminaciones verdaderas y falsas. ¿Vale? Pero ahorita quería que les quedara más o menos clara la idea. Ya dimos algunos ejemplos. Vamos a ver otros más picantes, vamos a decirlo así. También para darles herramientas para poder responder. Ahorita seguimos con el tema de la justicia y vamos a ver qué es lo suyo de cada quien. ¿Se acuerdan? Dar a cada uno lo suyo. ¿Qué dice ahí? el propio ser, cosa, relación, conducta, posibilidad, información. Etcétera. Bueno, lo suyo también es análogo. Es todas las posibilidades de que algo sea de alguien. ¿Y qué cosa es ese algo? En primer lugar, es el propio ser. A cada persona se le da el propio ser. ¿En qué sentido se le da? En respetárselo. Es decir, que no es correcto que yo llegue con una pistola y les quite la vida. ¿Vale? Pero también hay cosas. Las personas tienen cosas que son suyas. Hay que respetarlas y hay que dárselas. Relaciones también. La relación del hijo con el padre y el padre con el hijo, por ejemplo, que
se deja sin funcionar cuando un secuestrador se lleva a uno de los dos. ¿Sí me explico? Pero también hay conductas debidas. La conducta que el hijo le debe al padre, o el padre al hijo, que el médico le debe al paciente. ¿Sí me explico? Son conductas dadas. El empleado respecto a la oficina donde está, le debe ciertos comportamientos. También posibilidades, es decir, yo puedo hacer esto o aquello. Por ejemplo, pues caminas para allá, caminas para el otro lado, eh, no sé, elegir alguna carrera universitaria. ¿Sí me explico? Lo suyo de alguien puede ser información, como la que yo les estoy transmitiendo en este curso. Si les estoy echando mentiras, pues estoy siendo injusto con ustedes. Por eso de una vez les digo, no crean nada de lo que digo, vayan y averigüen todo. Bueno, ahora, lo que pertenece a cada quien tiene tres características. ¿Qué dice ahí? Lo que pertenece a cada quien tiene tres características. Título, ¿por qué tengo derecho a esto? Bien, el título es porque tengo derecho a esto. Ejemplo, si tú compras una casa, te dan un título de propiedad que se llama escritura. Si compras un carro, te dan una factura del carro. Con eso compruebas que es tuyo. ¿Vale? Esos son cierto tipo de títulos que son escritos o un contrato, por ejemplo. Tienes internet en tu casa, hay un contrato con alguna empresa que da internet. Y está escrito, está firmado. Ahí está el título que dice aquí está. Pero hay otra clase de títulos. Los títulos meramente de palabra, como cuando van a la tienda de aguas del Chavo, le piden quiero agua de tamarindo que se ve de limón y sabe a Jamaica, y pagan el precio. El haber pagado el precio ya es el título para el agua. Pero hay otra clase de títulos que son más importantes. Díganme ustedes, ¿por qué alguien debería respetar su vida? ¿Por qué dirían ustedes que no es justo que llegue un matón con una pistola y les tire de balazos? O no importa. Vamos, vamos, despierten. ¿Es justo que una persona esté tirando balazos y matando gente? No, no, no. 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 Y aparte parece obvio, ¿no? O sea, ¿qué clase de pregunta estoy haciendo? Es demasiado obvio que no es justo. Tan obvio que hasta les cuesta trabajo con demostrar o explicar por qué. Simplemente es obvio. Bueno, el título es título natural. ¿Qué clase de título es? Natural. Natural. ¿Qué significa natural? Que está basado Naturaleza. en la naturaleza humana, en la esencia del ser humano, que es principio de potencias y de operaciones. Entonces, por el hecho de ser seres humanos, es el título necesario para cierta clase de bienes. El primero es el propio ser, es la vida, es otros más que veremos más adelante, que se llaman
derechos humanos. Entonces, dice uno, bueno, ¿y por qué está injusto que me maten? Bueno, pues porque tengo derecho a conservar la vida. ¿De dónde viene ese derecho? Es de título natural o de derecho natural, o lo tengo por naturaleza. ¿Sí se entendió? Entonces, el título puede ser un contrato escrito o un acuerdo de palabra, o puede ser título natural. ¿Hasta aquí preguntas? No. Bueno, No. además del título está el fundamento. ¿Qué cosa es el fundamento? Responde una pregunta al fundamento. ¿Qué pregunta responde? ¿Por qué tengo el título? ¿Por qué tengo el título? A ver, vamos a pensar. Hay un título que se llama ser presidente de la República. ¿Sí lo conocen? No, No me refiero al individuo eh, de moral cuestionable que lo ocupa ahorita, sino me refiero a que sí saben que existe algo llamado presidente de la República. sí, ¿Qué? ¿Y qué se tiene que hacer? ¿Cuál es el título que se tiene que hacer para ser presidente de la República? de postularte yo creo y que voten por ti. Así es, el título es la constancia de mayoría electoral, ¿vale? O sea, que la mayoría haya votado por una persona, ese es el presidente. Pero para poder tener ese título tiene un fundamento. ¿Cuál es ese fundamento? En las leyes de México dice tiene que ser mexicano. Y si mi memoria no me falla, mexicano por nacimiento, hijo de mexicanos por nacimiento. Si llegó de, no sé, de China o del Congo belga y dice quiero ser presidente, no puede serlo aunque tenga mayoría de votos porque tiene que ser mexicano. Además tiene que tener cierta clase de estudios y ciertas cosas y además tiene que Pero haber si es sido un, no sé, registrado. ¿Mande? si es un chino que no sé, se nacionalizó mexicano, ¿puede ser presidente o tampoco? No, por las leyes mexicanas no lo permiten. Tiene que ser por nacimiento y sus padres también por nacimiento. O sea, su abuelo podría ser chino. Entonces, ese es el fundamento. Ahora, uno se puede preguntar, ¿y por qué tengo ese fundamento? Y tienes entonces el fundamento del fundamento. Y si te haces esa pregunta muchas veces, llegas al fundamento último. Último en el orden del razonamiento. O bien el fundamento primero en el orden del ser. ¿Me explico? O sea, el fundamento de todos los fundamentos es el que permite que puedas tener los, el título del título del título, etcétera. ¿Sí me explico? Y de tal derecho. Ese fundamento, el fundamento principal del que salen todos los fundamentos y todos los títulos, adivinen cuál es. Es la naturaleza humana, nuevamente. La naturaleza humana es título directo de ciertos derechos, pero a la vez es fundamento de otros fundamentos y títulos de otros derechos que a lo mejor no son por naturaleza. Ser presidente no es por naturaleza, es por acuerdo entre los seres humanos con ciertas reglas. Pero una piedra no puede ser presidente. Una piedra no puede ser sujeto de derechos porque no puede poseer nada la piedra. Bueno, hubo un emperador romano que nombró senador a su caballo. Y en esa época nombrarlo senador significaba que todos le tenían que rendir honores de Dios al caballo. Pero bueno,
caballo ni en cuenta, no se daba cuenta de qué estaba pasando. ¿Sí me explico? El fundamento último, el principal de todos, la raíz, es la naturaleza humana. Y vamos a ver una cosa más, la medida. La medida nos responde una pregunta. ¿Cuál es? ¿Qué tanto tengo derecho? ¿Qué tanto tengo derecho o qué tanto derecho tengo? Hay dos clases de derecho en este sentido. El que está o no está. Por ejemplo, ¿me respetan mi vida o no me la respetan? O me dan tengo el agua de naranjo, ¿no? Ese quién sabe, no. ¿Tengo la casa o no la tengo? ¿Sí me explico? Pero hay otros que emiten medida. Por ejemplo, cuando van a la tienda del Chavo del Ocho a pedir agua, hay medida. ¿Cuáles medidas hay de agua? Es el vaso chiquito, el vaso mediano, el jumbo y si tienes mucha sed, la cubeta. ¿Sí me explico? O sea, hay grados pues de medición. O, por ejemplo, en una casa, tú puedes tener título de propiedad o de inquilino si le estás rentando. Entonces vives en ella, tienes título de uso. Y la medida está ahí en la medida de su uso. Pero no le puedes hacer remodelaciones porque el dueño es otro. Y por otro lado, el dueño no se puede meter en la casa sin antes avisarte porque estás viviendo ahí. ¿Sí lo ven? La medida habla de todas esas cosas. ¿Hasta aquí preguntas? No. Bueno, vamos a la última parte. Relaciones de justicia e igualdad. Porque también es otra palabrita que se usa. Igualdad, no discriminación. ¿Y la otra cuál es? Son 4 palabritas mágicas que se dicen en todos lados. Igualdad, no discriminación y hay otras 2. ¿Se acuerdan cuáles son? Que hayan oído en el radio, en la tele, en la calle, la hayan visto. Diversidad, ¿les suena? Creo que sí. Y la otra es inclusión. Bueno, ahorita estamos viendo igualdad, ya vimos discriminación. En las de inclusión y diversidad las dejamos para la que sigue. Pero ahorita vamos a ver las relaciones de justicia y la igualdad eh, que sale de ahí. ¿Qué dice ahí? La justicia implica que hay, me confundí. La justicia aplica que hay, implica que hay un alguien que debe y un otro que se debe existir cierta igualdad entre. A ver, gracias. La justicia implica, es decir, para que haya justicia, o siempre que hay justicia, la palabra implica quiere decir, se los digo en español del pueblo, junto con pegado. Ahí donde hay uña, hay mugre. Bueno, no siempre, pero, pero así se dice. ¿Sale? Entonces, donde hay justicia, hay otra cosa. Donde algo implica otra cosa, significa que las dos existen juntas. Si, entonces, para que haya justicia, una cosa que tiene que haber es un alguien que debe y alguien al que se le debe. Si no hay alguien que debe y otro diferente al que se le debe, ¿qué creen? No hay justicia. O no en su sentido propio, habrá un sentido análogo, algo parecido a justicia. Pero tiene que haber 2, alguien que debe y alguien al que se le debe. Por otro lado, entre ellos hay cierto tipo de igualdad. Y nuevamente estamos ante la analogía. Vamos a ver los casos. Pueden ser 3 casos. Caso número 1. ¿Quién me ayuda a leer?
No se amontonen. Uno a la vez. Vamos, ¿cuál es el primer caso? Justicia conmutativa. Se da entre los individuos. La igualdad se da entre lo debido y La igualdad se da entre lo debido y lo dado. Vamos a ver. Este es el tipo de justicia más común en las relaciones comerciales. Los individuos pueden en su persona ser muy distintos. Puede ir Rondamón a comprar el agua o puede ir, ¿cómo se llamaba el que cobraba la renta? Era el señor Barriga, ¿no? Ya no me acuerdo. Bueno, puede ir o el más pobre o el más rico, el más poderoso o el menos poderoso, el más sabio o el más ignorante, e igual tiene que pagar el precio y una vez que paga es suyo lo que compró en la tienda. Pero también es el mismo caso para derechos de título natural. La vida se le debe respetar a todas las personas, no importa si es pobre, si es rico, si es ignorante, si es sabio, si es una persona muy bondadosa o muy malvada. Se debe respetar su vida. Y la igualdad se da entre lo debido y lo dado. Si lo debido es la vida y lo dado es respetarla, pues ahí se da la igualdad. Ese es el primer tipo de relación, que es la que se da entre individuos. Hay una segunda clase. ¿Quién me ayuda a leer, por favor? ¿Qué dice ahí? El segundo caso. Justicia distributiva es la Adelante. que le debe el grupo al individuo. La igualdad hasta la proporción por la que cada miembro participa en la finalidad del grupo. ¿La igualdad qué cosa en la proporción? La igualdad está en la proporción por la que cada miembro participa en la finalidad del grupo. Muy bien. A ver, la justicia distributiva es cuando un grupo, una comunidad, le debe algo a uno de sus miembros. Aquí no es una igualdad entre debido y dado. Tampoco entre personas. Una comunidad existe por una finalidad. Y en esa finalidad, cada miembro participa, tiene parte en esa finalidad. Y de acuerdo a esa finalidad y a esa parte, la comunidad le debe algo al individuo. Y se lo da de dos maneras. El derecho a participar y el derecho a recibir los bienes. Vamos a poner ejemplos. Un hospital. ¿Para qué sirve un hospital? Para sanar heridos Para sanar heridos o atender qué cosa? o atenderlos. O atenderlos. Entonces, en un hospital Doctores tiene que y haber enfermeras. heridos o enfermos. Si no, no hay nada que hacer ahí. Y además, tiene que haber, lo acaban de decir, ¿qué cosa? Doctores y enfermeras. Doctores, enfermeras. Y además, para que todo funcione, tiene que haber administrativos y un montón de personas. ¿Sale? ¿Qué es lo que el hospital le debe al enfermo?
Vamos, ¿han visto un hospital? ¿Qué le debe el hospital al enfermo? ¿Qué le da el hospital al enfermo? Un servicio de salud. ¿Ok? Que en español significa medicinas. ¿Qué más? ¿Comida? ¿Estudios? ¿Consulta médica? ¿Me faltó algo? Comida, medicina, no sé, yo creo que alojamiento, si es que se quedan ahí a dormir Muy bien. y Vamos a, muchas otras cosas. vamos a pensar, ¿qué clase de heridos y enfermos van a un hospital? Pónganme un ejemplo. Los que nos, Embarazadas. Mujeres embarazadas, ellas no están enfermas ni heridas, ¿verdad? ¿O sí? El embarazo es no, no están heridas. o una enfermedad, no, pero van porque se van a poner delicadas, ¿no? Entonces, van mujeres Ajá. embarazadas. ¿Qué otra clase de enfermos y heridos van al hospital? Otro ejemplo. Las fracturas, Un los esguinces. fracturado, por ejemplo, un esguinzado de algún partido deportivo o de un accidente de autos. ¿Qué otro enfermo? Puede ser, por ejemplo, un viejito que tiene una enfermedad del corazón, ¿le suena? Un diabetes, ajá, Muy o bien. ajá, de que no le funciona bien el corazón. Ahora vamos a pensar, ¿a todos les dan la misma medicina o el mismo tratamiento? No, No, ¿verdad? ¿Qué pasaría si a todos les dieran la misma medicina? discrimina, A ver, repítelo porque se cortó el audio. discriminación. No, si a todos les dan lo mismo, no están discriminando porque no están distinguiendo. Si a, si a todos les dan la medicina de la mujer embarazada, lo que va a pasar es que se van a morir varios y a otros no les va a servir de nada. ¿Sí me explico? Es una no discriminación porque no discriminan, no distinguen, pero es injusto. Lo justo es que cada uno, la igualdad aquí no está en que estén iguales todos. La igualdad aquí está en que a cada uno se le dé el tratamiento que necesita, según el caso. Eso es lo que se llama proporción. Ahora, ¿qué le debe de dar el hospital al médico? Su paga, su sueldo, Su paga. ¿Qué otra cosa? el instrumento, Los instrumentos. Muy lo que bien. necesita, ¿Qué otra cosa? su equipo, bueno, los instrumentos, su bata, este, El expediente médico del paciente para que lo lea. El hospital también le debe dar acceso al paciente. Le den que decir, está en tal cuarto y puede usted pasar. O está en tal sala de urgencia o en la sala del quirófano. ¿Sí me explico? Y así en todos los demás casos. Cada uno es distinto. ¿Qué pasa si para hacer la igualdad distributiva repartimos todo por igual? Tanto al enfermo como al médico se le paga. Y ya, ahí está, iguales todos. Si el paciente dice, yo no vine a que me paguen, digo, gracias, pero yo vine a que me atiendan. O si al doctor dicen, bueno, a usted le vamos a dar la amputación de una pierna para ser parejos con todos, porque hay un paciente que necesita amputación de pierna. Entonces a todos, a los pacientes como a los doctores, como a los trabajadores, a todos les vamos a quitar una pierna. ¿Sí me explico? Entonces la igualdad en la justicia distributiva está en la proporción, es decir, lo que cada uno requiere o precisa. Ese es un hospital. Vamos a ver otro caso. Vamos a suponer que ustedes se asocian y van a poner un negocio. No sé qué van a vender. Sopilotes inteligentes. Unos sopilotes que te dicen la mejor ruta del tráfico. Para que en lugar de tener que andar viendo el mapa en tu celular y que choques, veas al sopilote volando en la calle. Entonces,
Resulta que necesitan invertir dinero. Y entonces, no sé, Miguel pone 10 pesos, Gus pone 20 pesos, Chema 30, Leo 40, Pablo 50, María 60, etcétera, etcétera, etcétera. Y alguien nada más puso las palomitas. A la hora que ganen dinero, ¿cómo debería de repartirse la ganancia? Ya que todos son sus... Justamente, No, Bueno. justamente. Sí, ¿qué es lo justo a la hora de repartir? dice que a cada quien le va a tocar aunque sea algo. La proporción que invirtieron. Si uno invirtió poquito, va a recuperar poquito. Si otro invirtió mucho, vamos a suponer que llega un vecino e invierte y pone la mitad de todo el capital. Entonces le va a tocar la mitad de las ganancias. ¿Sí me explico? Eso es proporción. Entonces ya tenemos dos casos de proporción. Proporción según la necesidad, el paciente. Proporción según lo que aportaron los inversionistas. Proporción según la contribución que tienen que hacer, que son los médicos. Y su paga, ¿no? Entonces, aquí lo que quiero que les quede claro es que lo que el grupo le debe al individuo está dado por la proporción, por la forma en que participa. En un torneo deportivo no participan igual los deportistas, los árbitros, los guardias o el público. Al público se le tiene que dar la posibilidad de contemplar el espectáculo de manera segura. Al guardia la posibilidad de vigilar que no hagan destrozos. Al deportista la posibilidad de competir según si es en equipo o es individual, eh, según unas reglas que son iguales para los dos equipos. Al árbitro la posibilidad de dirigir o al juez según el caso. ¿Sí me explico? Esa es la proporción. Entonces no es nada más, se reparte todo igual. Repartir todo igual es un caso particular. Cuando compran, no sé, comida para todos y todos se cooperan y se reparten igual. Pero incluso en una familia, cada uno se alimenta según su necesidad. No es lo mismo la necesidad del bebé que la necesidad del anciano, que la necesidad del joven, o del que está bajo de peso, o del que tiene sobrepeso. Bueno, hay un último caso. ¿Cuál es? ¿Quién me ayuda a leerlo? Vamos, alguien que lea. Justicia legal, ¿qué es? Justicia legal es la que le debe al individuo al grupo. La igualdad está dada entre las reglas del grupo y su cumplimiento para funcionar correctamente. Muchas gracias. Así como el grupo, la comunidad le debe algo al individuo, el individuo le debe a la comunidad. Y la manera más práctica de hacerlo es cumpliendo sus reglas. Por eso la igualdad está entre las reglas que tiene ese grupo y que las cumple. Si no las cumple, no está siendo justo con el grupo. Hay reglas de dos tipos, reglas escritas o reglas no escritas. En un país hay reglas escritas. En una familia, normalmente son reglas no escritas. Entre amigos, también hay muchas reglas no escritas, pero pues que se van dando por la misma experiencia. Y ustedes se pueden dar cuenta cuando alguien está mintiendo, traicionando, faltando el respeto, dicen, oye, esta persona es tóxica, ¿no? Entonces, ¿sí me explico? Pero aquí es eso. La persona individual contribuye con el grupo cumpliendo sus reglas. Le debe a ese grupo ese. Además, le puede deber otras cosas, pero esa es la más fácil de explicar y de comprender. El individuo le debe al grupo comportarse de la manera correcta según las normas propias del grupo.
Hasta aquí, ¿preguntas? No. Bueno, pues este es el tema de la justicia. Y bueno, a partir de ese tema, vamos a ver próximamente dos cosas. Uno, derechos humanos. Y dos, pues, cómo enfrentar o cómo dar argumentos ante las manipulaciones progresistas en donde tuerce del significado de palabras como discriminación, diversidad, inclusión e igualdad. Ya vimos de entrada dos, discriminación e igualdad. Nos faltan otras dos y nos falta ver qué cosas son los derechos humanos y cómo distinguir cuáles sí son y cuáles no son y por qué. ¿Vale? Entonces, yo calculo que van a ser unas 2 clases más, tal vez una, vamos a ver. Y bueno, si no hay nada más, les agradezco mucho el haber participado.